Bueno, pues lamentable. Vámonos con otros asuntos que también ya le habíamos prometido. El martes pasado, integrantes de los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra de las aerolíneas nacionales se manifestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de México, Benito Juárez, esto para expresar pues el rechazo a una posible negociación con Estados Unidos sobre esta política llamada de cielos abiertos. Pero para entender un poco más este tema, porque también el gobierno dijo que esto no lo va a permitir hace unos días, tenemos en la línea telefónica al capitán Leonardo Sánchez, quien es secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, pues para que nos dé un panorama de este tema. Capitán, muy buenos días. ¿Qué tal, Gal? Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. ¿Qué está pasando? Platíquenos, capitán, por favor, las manifestaciones. Luego el gobierno dice que siempre no va a haber esta política de cielos abiertos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el panorama? Bueno, efectivamente, y vemos con beneplácito el que el gobierno definitivamente tome en cuenta las opiniones de no solo de pilotos y del personal que elaboramos para el ramo aeronáutico, sino también de las empresas, las mismas empresas. Obviamente una posible apertura en los cielos, eso los dejaría a las empresas en clara desventaja. Voy a hacer un comparativo breve. De cada 100 aeronaves que tiene Estados Unidos, hablando de manera comercial, línea aérea comercial, de cada 100, México tiene 4. En México, de cada 100 pesos que usted paga por cada boleto, 40 pesos se van a los impuestos causados por el mismo aeropuerto, que son el TUA y toda esa serie de impuestos. 57 pesos se van a gastos de costos diversos y únicamente quedan 3% de utilidad de las empresas. Quiere decir que la aviación es una empresa, un tipo de empresa que tiene un margen de utilidad verdaderamente reducido. En el momento que hubiera una apertura de cielos bajo la promesa que con esto se incrementarían los vuelos comerciales de un punto a otro en México, bueno, pues eso lo consideramos totalmente fuera de lugar, ya que los aeropuertos que tenemos en la ciudad, no solo en la Ciudad de México, sino en México, hablemos de Cancún, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que son los principales aeropuertos y con más tráfico aéreo, se encuentran unos ya sobresaturados y otros muy cerca del límite ya de operaciones, con lo cual no es posible que se aumenten las frecuencias hasta que no tengamos una infraestructura aeroportuaria mucho mejor. De otra forma también, lo que permitirían a las líneas aéreas extranjeras, en este caso de Estados Unidos, obviamente al abrir los cielos, esto podría ser que una línea como American, vamos a suponer, American pudiera hacer un vuelo Dallas-México-Madrid. Esto en el mundo, hay una tendencia que habla de la liberalización, de la globalización de las empresas. Sin embargo, en los países donde se ha dado, y puedo citar unos ejemplos, Canadá, Alemania, Japón, Colombia, Brasil, entre otros, han dicho sí, no tenemos la competencia, como tampoco nosotros tenemos a la competencia, siempre y cuando la competencia se dé en un campo donde haya equidad, igualdad de circunstancias. Para esto existen salvaguardas. Esas salvaguardas precisamente lo que hacen es proteger a la aviación del país que concede los cielos abiertos para que no nos veamos inundados con todas esas aeronaves y estemos en una competencia totalmente desigual. Entonces, el resumen yo diría, no tenemos la competencia, tenemos mucho con qué competir con la calidad y servicio que ofrecemos las líneas aéreas mexicanas. Sin embargo, que las competencias siempre que se fomente, que sea en equidad de circunstancias. ¿Y cuáles serían esas condiciones, capitán, de equidad, hablando de las empresas mexicanas con empresas de otros países? Me queda claro, y usted ha dado un punto esencial en esta conversación, aunque se quisiera y se abriera, no hay la infraestructura para recibir, operar más vuelos, lo cual es un hecho, ¿no? Pero entonces, ¿dónde quedaría el tema de la competencia libre, justa, para que precisamente empresas nacionales y extranjeras compitan por dar un mejor servicio y ya no sea tan caro volar dentro del país? Bueno, el costo de los boletos de avión, eso no va en función de que permitan a las líneas aéreas extranjeras, en el caso de Estados Unidos, que es la negociación que se lleva a cabo, no quiere decir que se va a ahorrar en el precio de los boletos, ya que los insumos que todos tenemos, llámese combustible, que es el principal insumo, bueno, pues ese insumo en definitiva se tasa en dólares y todos lo tienen que pagar. Por otro lado, la igualdad de circunstancias. En México las líneas aéreas pagamos impuestos por el servicio
que nos ofrece el espacio aéreo mexicano, que toda aeronave que surca el espacio aéreo mexicano tiene que realizar un pago. Bueno, pues líneas aéreas extranjeras están amparadas para no pagar ese mismo impuesto que lo pagamos únicamente las líneas aéreas mexicanas. Eso es un punto, por ejemplo, muy importante, en donde ya no existe, en este momento no hay desigualdades. Queremos que ese amparo no proceda y que todos paguemos los impuestos correspondientes, y de esa manera podamos competir de manera equitativa. Esto es muy importante, capitán. Esto nada más es muy importante, porque luego la gente dice, ¿por qué me sale más caro ir de México a Cancún que de México a Houston, ¿no? Por ejemplo, sería por esto justamente ese punto que nos explica. Los impuestos en los aeropuertos en México, en muchos casos, son mucho mayores el costo, no impuesto, el costo de operación por el uso del servicio de tránsito aéreo, siempre son, en muchos casos, son mucho mayores que en el extranjero. Es cosa extraña. Esto tendríamos que analizarlo, y en el momento que haya una política aeronáutica correcta, en ese momento pues ya se pondrá las cartas sobre la mesa y decir, oye, ¿por qué estás cobrando tanto? O sea, cuando eso nos deja fuera de competencia. El servicio el uso del espacio aéreo mexicano, ese uso del espacio aéreo mexicano, bueno, pues todo lo debemos pagar. Sin embargo, nos lo dejan únicamente para pago a las líneas aéreas mexicanas. Las empresas extranjeras se amparan en ese sentido. Entonces se tiene que analizar todos los puntos para esa igualdad de la cual me preguntabas, Estado Guillermo, para que la competencia sea en un campo de equidad, y ahí ya cada empresa se gane su pasaje con su calidad, su servicio, el confort de sus aeronaves y la infraestructura que ofrezca. Pero debemos estar en un campo igual de equidad para que se pueda dar esto. Y no podemos abrir los cielos y de manera que lleguen 7,000 aviones a México. ¿Y qué pasa en el momento que las empresas aéreas extranjeras dominan las rutas nacionales? Bueno, pues ahí tendríamos un gran problema, porque a conveniencia se perdería la conectividad del país. ¿Por qué? Porque en un momento dado una línea aérea extranjera realiza un vuelo de un punto A a un punto B, y a conveniencia de la misma decide cerrarla. Bueno, estaríamos perdiendo en un momento dado conectividad que las líneas aéreas mexicanas ofrecemos. Muy bien, capitán, pues como siempre, muchísimas gracias. Creo que nos ha pintado el panorama, pues justamente para entender y dimensionar mucho más este tema. Ya el gobierno dijo que siempre no, entonces cualquier cosa lo volvemos a platicar. Muchas gracias. Encantado, Gaby, Guillermo, muy buenos días. Un abrazo, capitán, buen vuelo. Vamos a una pausa, regresamos.